Era una noche tranquila y fría hace un año. Yo estaba en la comisaría local, un edificio viejo que conocía bien. Tenía el turno nocturno y pensé que sería una noche sin incidentes. Sin embargo, algo en el aire se sentía raro, como una sombra que esperaba a que yo la notara. Alrededor de la medianoche revisaba algunos informes en mi escritorio. El silencio era pesado y el sonido del reloj marcando los segundos me ponía nervioso. De repente, escuché voces tenues provenientes de la sala de espera. Me asomé y encontré la sala completamente vacía. El eco de las voces se desvaneció en el aire, dejándome con un mal presentimiento en el estómago. Decidí continuar con mi ronda. Con cada paso, el aire se sentía más denso. Escuché pasos en el pasillo, pero cuando miré, no había nadie. La luz parpadeante me hizo sentir extraño, como si algo estuviera ahí, acechando. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome una broma, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Poco después, otras risas apagadas llegaron a mis oídos. Los sonidos parecían provenir de una celda vacía. Mi corazón latía más rápido. Me acerqué a la puerta de la celda y escuché un golpe suave. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Golpeé la puerta con fuerza, esperando que alguien respondiera, pero no hubo respuesta. Solo el eco de mi propio golpe resonó en la soledad. Sentí una presión en mi pecho. Miré a mi alrededor, tratando de calmarme. Era solo una noche de trabajo, me repetía. Sin embargo, el frío se adueñaba cada vez más de la comisaría. Era como si las sombras se movieran a mi alrededor. Volví a escuchar risas, ahora más cercanas. Intenté ignorarlas, seguir con mi trabajo, pero cada vez me costaba más concentrarme. Las sombras parecían hacerme burla. De repente, decidí enfrentar lo que estaba pasando. Cogí la radio y llamé a mis compañeros. ¿Alguien ahí?, pregunté. Pero la respuesta que escuché me heló la sangre. Una voz baja y grave dijo, «¿Por qué no me dejas salir?» Mi piel se erizó. «¿Quién está ahí?», pregunté con voz temblorosa. Me volví rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba frío, el silencio era absoluto. Sentí que la locura comenzaba a instalarse en mi cabeza. ¿Era real? Me golpeé la frente y respiré hondo. Tenía que salir de allí. Pero no podía moverme. Quería escapar, gritar, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. La tensión era insoportable. Sentí que la oscuridad de la comisaría me envolvía. Al final tuve que dejar todo y salir a la calle. La noche estaba fría, pero el aire fresco me hizo sentir un poco más vivo. Sin embargo, el eco de aquella voz seguía persiguiéndome. Nunca supe qué pasó en aquella comisaría esa noche, y desde entonces, cada vez que paso por allí, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Capítulo 2. La sombra en la ventana. La mañana siguiente, el sol asomó tímidamente entre las nubes, tratando de borrar la oscuridad que había experimentado la noche anterior. Aunque el cielo parecía despejado, yo seguía sintiéndome atrapado en una bruma de incertidumbre. Tenía que hablar con alguien, así que decidí ir a la oficina del capitán. Cuando entré, él estaba revisando algunos documentos. Su mirada se alzó y me observó con curiosidad. «¿Cómo estuvo tu turno, chico?», preguntó con ese tono de voz que siempre hacía que me sintiera como si estuviera siendo evaluado. «Tuvo algunas rarezas», respondí intentando sonar casual, pero no podía evitar recordar aquella voz. Escuché cosas, voces, risas. Era raro. El capitán se rió, pero no era una risa despreocupada. Más bien, sonaba preocupante. Esos viejos pasillos tienen su propia historia. Muchos han escuchado cosas raras aquí. Su expresión cambió y vi que sus ojos entrecerrados buscaban respuestas en mi rostro. «¿Estás seguro de que no fue solo tu imaginación?» «No lo sé. No creo que lo fuera», le respondí, sintiendo que la incomodidad empezaba a aflorar de nuevo.
Algo en mí deseaba que simplemente me dijera que no había nada que temer. Pero en cambio me advirtió: es mejor no investigar demasiado. Algunas cosas están mejor dejarlas en el pasado. Salí de su oficina sintiéndome aún más confundido. El ambiente de la comisaría parecía haber cambiado. Las luces parpadeaban más a menudo y el aire olía a humedad. Mientras caminaba por el pasillo, me detuve frente a la celda donde había escuchado las risas. No podía resistirme. Me acerqué y miré a través de las rejas. En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La atmósfera era diferente, casi opresiva. Y ahí, en la esquina de la celda, vi algo que me hizo contener la respiración. Una sombra, una forma oscura que parecía moverse contorneando las paredes. No era tangible, pero definitivamente estaba allí, como un espectro oculto a plena vista. ¿Me estás observando? La voz resonó en mi cabeza de nuevo, clara como el cristal. No era solo un susurro, era una demanda. Me quité la vista y retrocedí, el corazón golpeando en mi pecho. Sentía que la sombra seguía mirándome, burlándose de mi miedo. Decidí salir de la comisaría. La idea de confrontar siquiera lo que había visto me era insoportable. Sin embargo, mientras me apartaba del edificio, mis pensamientos giraban en torno a aquella figura oscura y una sensación de urgencia se instaló en mi pecho. Algo no estaba bien y necesitaba respuestas. Tal vez no estaba solo en esto. Tal vez otros también habían visto algo. Tal vez había alguien en el vecindario que podría ayudarme a entender. Fue entonces cuando decidí ir a buscar a mi vecino, el anciano que había vivido toda su vida en el barrio. Quizás él conocía algo sobre la historia de la comisaría. Pero mientras me dirigía a su casa, el aire se volvió aún más pesado. Un profundo sentido de ansiedad se apoderó de mí. La sombra en la celda no era un mero capricho de mi mente. Sin duda, había más de lo que podía ver. Y me prometí que esa noche descubriría la verdad. Capítulo 3. La revelación del pasado. Decidí que la mejor forma de afrontar mis miedos era hablando con mi vecino. Caminé rápidamente hasta su casa, cada paso resonando en la acera. El cielo había empezado a nublarse nuevamente, como si el mundo anticipara algo inquietante. Cuando llegué, el viejo estaba sentado en su porche observando el jardín con una mirada perdida. Lo había visto muchas veces, pero nunca había notado la sombra que siempre parecía rodearlo. «Hola, señor García», dije mientras me acercaba. Él levantó la vista y una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. «Ah, muchacho, ¿qué te trae por aquí?», respondió, sonriendo con amabilidad, aunque sus ojos mostraban una sabia preocupación. «Necesito hablar contigo sobre la comisaría», balbuceé, intentando reunir el valor. Escuché algunas cosas extrañas mientras estaba de turno. Su expresión cambió. Se inclinó un poco hacia adelante, como si esperara un secreto. «Hazlo, hijo. La comisaría tiene una historia oscura. Muchos prefieren olvidarla». Tomando una bocanada de aire, le conté sobre la sombra que había visto y la voz que resonó en mi cabeza. Mientras hablaba, los ojos de García se abrieron un poco más, como si reviviera recuerdos que había mantenido ocultos. «Te diré lo que sé», comenzó, su voz suave pero llena de peso. «Hace años, un policía en esa comisaría fue acusado de un crimen terrible. Se decía que perdió la cordura, que escuchaba voces. Y la noche que murió, algunos dijeron que su espíritu no se fue. Más bien, se quedó atrapado ahí, entre las paredes». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar eso. Nunca había oído sobre el policía, pero algo en su historia resonaba. «¿Y qué pasó con él?», pregunté, horrorizado y fascinante al mismo tiempo. Se decía que podía ser escuchado riendo, llamando a sus compañeros. Pero también se habla de que quienes entran en su celda nunca son los mismos. Hay quienes no regresan.
La ansiedad se intensificó en mi pecho. ¿Por qué no me dijiste esto antes? García se encogió de hombros. La gente no quiere creer. A veces lo desconocido es más fácil de ignorar. Pero tú has sentido algo, ¿no? Estás conectado de alguna manera. La atmósfera entre nosotros se volvió pesada. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que me acercaba a un abismo. Debes confrontarlo. No puedes vivir con miedo, pero ten cuidado. La sombra no es solo un eco del pasado, es muy real. Mientras las últimas palabras de García aún resonaban en mi mente, su rostro se desvaneció en la penumbra que llegaba rápidamente. Decidí que esa noche regresaría a la comisaría. Debía enfrentar aquello que había visto. Tenía que rebuscar entre las sombras. Salí de la casa sintiendo la presión del mundo que me rodeaba. Algo dentro de mí sabía que ese encuentro no sería el último. La sombra no solo me estaba observando, estaba esperando. Una vez en la comisaría, el silencio se volvió ensordecedor. La luz del vestíbulo parpadeaba débilmente y el temor se instaló en mi pecho como un viejo amigo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Al llegar a la celda, miré a través de las rejas. Todo estaba en calma, pero con una calma inquietante. Era el momento. Tenía que saber qué había más allá de la sombra. Justo cuando me preparaba para entrar, escuché el eco de una risa, familiar y aterradora, resonando en los pasillos. Todo cambió en un instante. La risa se apagó y la oscuridad se espesó. No estaba solo. Alguien o algo estaba en la casa. Capítulo 4. El eco de la risa. La tensión en el aire se sintió como una cuerda tensada, a punto de romperse. La risa que había escuchado había desaparecido, dejando solo un profundo silencio que parecía gritar en mis oídos. Cada fibra de mi ser me decía que debía huir, pero no podía. Había tomado la decisión de enfrentar mis miedos y retroceder ahora sería reconocer que la sombra me había vencido antes de la pelea. Con un grito de valentía que resonaba en mi cabeza, decidí entrar en la celda. El metal frío de la puerta chirrió cuando la abrí, y mi corazón latía con fuerza. La penumbra me envolvió, como si las sombras tuvieran una vida propia. Me empujé a caminar hacia el interior y pude sentir cómo el aire se volvía denso y opresivo. Una sensación escalofriante recorrió mi espalda. No era solo miedo, era la certeza de que algo o alguien me estaba observando. Mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad, vi una figura difusa en una esquina. Era difícil de distinguir, como un espejismo, pero su presencia era inconfundible. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblando mientras buscaba en su interior la certeza que me faltaba. No obtuve respuesta. En su lugar, una risa suave y burlona llenó el espacio. No era la risa que había escuchado antes, pero tenía el mismo eco, el mismo tono burlón. Era como si la figura estuviera disfrutando de mi confusión, de mi temor. «¿Por qué has venido a jugar, niño?», dijo una voz en susurro, flotando en el aire. El frío se intensificó, y antes de que pudiera procesar mis pensamientos, la figura dio un paso hacia adelante. Era indistinta, como si estuviera formada por niebla. Podía sentir su mirada sobre mí, una mirada que parecía atravesar mi piel. «¿Eres el espíritu del policía?», logré preguntar, la voz apenas saliendo de mi boca. Mi mente trataba de encontrar lógica en esa locura, pero todo lo que podía hacer era esperar la respuesta. «Nadie me escucha, pero tú eres diferente», dijo la figura, aunque su rostro seguía oculto. Su risa resonó de nuevo, como un eco lejano que sentía procedente de mis propios recuerdos. De repente la idea de salir corriendo se halló enfrente de mí, clara y urgente, pero algo me anclaba a ese lugar. Era como si la sombra estuviera buscando algo en mí. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, con una mezcla de desafío y temor. La figura hizo un gesto, y una luz temblorosa iluminó su forma por un breve instante. En esa luz
Vi lo que parecía ser una placa de policía rodeada de oscuridad. La imagen se desvaneció tan rápido como apareció y sentí un remolino de emociones. Pena, rabia, desesperación. «Mi nombre es Javier», dijo la sombra, su tono ahora más serio, casi solemne. «Fue un error, un gran error, y estoy atrapado aquí por mi propia culpa». De repente, todo lo que había creído se desmoronó. No era solo una sombra, era un alma perdida, un hombre atrapado en su propio tormento. Sin embargo, la revelación no me trajo consuelo. Ahora tenía más preguntas que antes. Justo cuando intenté articular alguna pregunta, la celda comenzó a temblar. Las luces parpadearon más intensamente y el miedo me abrumó. «Debes escapar», susurró Javier, su figura desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. «Tu presencia aquí no es un accidente. Después de todo, el pasado siempre encuentra la manera de regresar». En ese instante, la celda tembló con más fuerza, y una sensación de urgencia se apoderó de mí. Sin pensar en las consecuencias, giré sobre mis talones y corrí hacia la salida, mi corazón latiendo con la fuerza de un tambor herido. En mi mente, la pregunta seguía flotando. ¿Qué tenía que hacer ahora que sabía la verdad? ¿Y qué pasaría si me quedaba demasiado tiempo en la oscuridad? La puerta se cerró tras de mí, pero sabía que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Capítulo 5. La revelación oscura. Mi respiración era entrecortada mientras corría por el pasillo, sintiendo el eco de mis pasos rebotar en las paredes. La celda parecía haber sido engullida por la oscuridad, y el eco de la risa burlona de Javier seguía resonando en mi mente. Había tantas preguntas, pero la urgencia de escapar me mantenía en movimiento. No sabía qué me acechaba en las sombras de la comisaría, pero una cosa estaba clara: no quería averiguarlo. Al llegar a la entrada me detuve de golpe. La puerta principal estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor. El vestíbulo estaba desierto. Una sensación de abandono total se adueñaba del lugar. ¿Dónde estaban todos? Había algo inquietante en este silencio, como si la comisaría estuviera viva, esperando a que yo bajara la guardia. De repente un ruido rompió el silencio. Venía de las escaleras que conducían a la segunda planta. Sin pensarlo, me acerqué, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Cada paso que daba era más pesado que el anterior. Necesitaba respuestas, pero también sabía que me estaba acercando a algo peligroso. Subí los escalones lentamente, el sonido de mis pisadas resonando en el vacío. Al llegar al piso superior, vi una luz tenue filtrándose por una rendija. La puerta de la sala de interrogatorios estaba entreabierta. La luz parpadeaba. Mi estómago se encogía mientras me acercaba, cada vez más consciente de que algo no estaba bien. Me asomé e inmediatamente retrocedí. No podía creer lo que vi. Había 4 figuras reunidas alrededor de la mesa. Sus rostros eran familiares. Eran los policías que habían estado en la escena la noche del accidente de Javier. Pero algo no estaba bien. Sus rostros parecían demacrados, como sombras de sí mismos, hablando en voz baja en un círculo cerrado. No alcancé a escuchar lo que decían, pero vi como una de las figuras levantó la mano, mostrando una placa. Era la misma placa que había visto con Javier. Comprendí en ese instante. Estaban hablando de él, de su caso. Sin poder evitarlo, me arrastré más cerca para escuchar. «Deberíamos haberlo protegido», dijo una voz grave. Él lo advirtió. «El pasado no se olvida». Sentí un escalofrío recorrerme. El pasado. Las palabras me pesaron, como una carga que no podía soltar. ¿Qué sabían ellos que yo no? En ese momento comprendí que este lugar guardaba secretos peligrosos, secretos que necesitaban ser expuestos. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. Un policía salió.
y me encontré cara a cara con el hombre que había estado a cargo de la investigación de Javier. Sus ojos se encontraron con los míos y su expresión cambió de sorpresa a pánico. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz sonar tensa. Esa pregunta me congeló. No tenía más respuestas que un simple «no lo sé». Pero antes de que pudiera hablar, escuché el sonido de las cadenas arrastrándose, viniendo del fondo del pasillo. La sensación de que algo oscuro estaba adentrándose en la comisaría me llenó de un terror indescriptible. «¡Tienes que irte!», bramó el policía, y su voz se mantuvo firme, pero yo sabía que no habría tiempo. Como si la oscuridad hubiera respondido a su llamado, sentí una ráfaga de viento gélido que atravesó el área. Las luces comenzaron a parpadear y un grito desgarrador resonó en el aire. Mi cuerpo se movió sin pensar, pero más allá de salvarme a mí, necesitaba salvar a Javier y descubrir su verdad. Tomé un respiro profundo y corrí hacia la sala de interrogatorios, decidido a enfrentar la verdad que había estado escondida en la penumbra. No podía dejar que el pasado me atrapara. Tenía que obtener respuestas. Si Javier estaba atado a esta historia, yo también lo estaba, y no me detendría hasta descubrir lo que sucedió esa noche. Capítulo 6. El desenlace terrenal. La sala de interrogatorios estaba oscura, solo iluminada por la luz temblorosa de la bombilla que colgaba del techo. Mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral. La adrenalina en mis venas me impulsaba hacia adelante a pesar del miedo que me atrapaba en su abrazo helado. El silencio era ensordecedor, pero había una presencia palpable en el aire, algo que me decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. A medida que me acerqué a la mesa, vi que los policías se habían vuelto hacia mí, sus rostros marcados por una mezcla de sorpresa y miedo. Podía sentir sus miradas pesadas sobre mí, como si estuvieran esperando que yo hiciera el primer movimiento. Sin embargo, mi mirada se posó en un objeto que yacía sobre la mesa, un expediente abierto con fotos de Javier. En una de las imágenes lo vi sonriendo, pero lo que me impactó fue otra. Mostraba el vehículo destrozado, lo último que quedaba de su vida. «¿Qué saben de él?», pregunté, la voz temblorosa pero decidida. Las palabras parecían un grito ahogado en la penumbra. Fue el policía a cargo de la investigación quien habló primero. Su rostro estaba pálido y su voz era casi un susurro. «No es solo un accidente. Hay cosas que no comprendes. Hay fuerzas en juego aquí que no podemos controlar». Mis manos temblaban. «¿Qué quieren decir con eso?». Las luces parpadearon nuevamente y el sonido de las cadenas se hizo más fuerte. La atmósfera se volvió aún más opresiva. Pero era el sonido de la verdad lo que estaba buscando. No podía dar marcha atrás ahora. Javier, él estaba en la senda de algo peligroso. Había advertencias que los más poderosos en la comisaría no querían que se hicieran públicas, continuó el policía, su tono desesperado. Nosotros no pudimos protegerlo. Nos lo quitaron. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Era un accidente o algo más? Lo que pasó esa noche no fue un accidente, fue un sacrificio, dijo uno de los otros oficiales, su voz temblorosa como si hablara de un fantasma. No podíamos involucrarnos, no con ellos. Mis pensamientos daban vueltas. Un sacrificio. Intentaba conectar los puntos, pero en mi mente solo había confusión y desesperación. El eco de la risa de Javier resonaba en mis oídos y su mirada de determinación me visitaba. Había algo más en esta historia, algo tan oscuro que no había sido destinado a la luz. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, la puerta de la sala se cerró de golpe y sentí como si la oscuridad de la comisaría se intensificara a mi alrededor. Las luces comenzaron a parpadear más violentamente y el grito desgarrador retumbó nuevamente, esta vez resonando desde dentro de mí,
«¡Déjenos salir de aquí!», grité, pero mis palabras se mezclaron en el caos. Los policías miraron hacia la puerta, y sé que en sus rostros se reflejaba la misma impotencia que sentía yo. En un instante la atmósfera cambió. Las sombras comenzaron a moverse, retorciéndose y saliendo de los rincones oscuros, como si los propios secretos de la comisaría hubieran cobrado vida, listos para reclamar lo que pertenecía a las sombras. Entonces vi algo que me heló la sangre. Un rayo de luz atravesó la penumbra, revelando siluetas humanas que se acercaban lentamente hacia nosotros. Figuras que parecían forman parte de la oscuridad misma, sombras que habían regresado por algo que una vez se había perdido. El terror se apoderó de mí absolutamente. Con un grito que rebotó contra las paredes de la sala, comprendí que no solo luchaba por mi vida, sino también por la verdad que necesitaba desenterrar, costara lo que costara. Y entonces todo se oscureció. Capítulo 7. La oscuridad que acecha desperté de repente, con el corazón latiendo desbocado. La luz ya no parpadeaba, y la sala de interrogatorios parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero estaba persiguiendo mi aliento, mis sentidos estaban al borde de la implosión. Las sombras seguían allí, pero eran más sutiles, flotando por la habitación como un mal recuerdo. Miré alrededor. Los policías estaban en sus asientos, inmóviles, con expresiones de desconcierto en sus rostros. Nadie decía una palabra, y el silencio era como una correa que atenazaba mi garganta. Una de las figuras ocultas en la penumbra parecía haberse esfumado, pero aún podía sentir su presencia acechando en la sala, esperando el momento adecuado para revelarse. «¿Qué fue eso?», pregunté. Mi voz apenas un murmullo. El oficial a cargo me observó, su mirada llena de dilación. «No lo sé. A veces esto sucede aquí». Su voz se entrecortaba. «¿Sucede? ¿Qué está pasando?». «Necesito respuestas sobre Javier», exclamé frustrado. La impotencia arrugó mi estómago, como un puño cerrado. «La verdad no es segura aquí», dijo una mujer que se había sentado a la mesa. «Habría que estar muy, muy seguro antes de hablar. A veces es mejor ignorar». Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero sus ojos relucían con una determinación que no podía ignorar. Mientras las palabras pendían en el aire, me asaltó la idea de que había algo que desconocían, algo esencial. ¿Ignorar qué? ¿Quiénes son ellos?, pregunté, aunque conocía que la respuesta podía costarme algo más valioso que el no saber. Las luces de nuevo comenzaron a fallar, y el grito que había escuchado antes parecía resonar, como un eco familiar que me revivió mi angustia. Esa vez no podía permitir que me atrapara. Sabía que debía actuar. «Necesito respuestas ahora», grité, perdiendo el control. «Javier murió, y tengo que saber por qué». Al pronunciar su nombre, la sala pareció congelarse. El tiempo se estiró entre nosotros. Una expresión de miedo se cruzó por los rostros de los policías, como si lo que había mencionado había desencadenado un mecanismo latente. «Podemos hablar, pero no aquí», dijo el oficial a cargo con voz baja. «Es mejor que nos alejemos de estas 4 paredes». No era lo que quería, pero sabía que no tenía otra opción. Las sombras todavía se deslizaban entre los objetos de la sala, y la amenaza latente de lo desconocido me seguía. Di un paso hacia la puerta, y ellos me siguieron en un silencio miedoso. Salimos al pasillo, donde la iluminación era tenue, y me sentí más expuesto. Las puertas de las celdas se alineaban, pero no era la prisión las que me preocupaba. Era el sentimiento de ser parte de un juego de ajedrez, con piezas que se movían sin control. «¿Qué necesitan ocultar?», pregunté, mi voz resonando en la penumbra. «Complicaciones que ni siquiera comprendes», dijo la mujer, deteniéndose para mirarme a los ojos. «Lo que está en juego no solo afecta a Javier, sino a todos nosotros, y no hay vuelta atrás».
Yo quería preguntar más, pero un golpe retumbante en la puerta, al final del pasillo, nos paralizó. Esa puerta tenía una dimensión siniestra, una presencia que exigía respeto. Mis instintos gritaban que algo malo estaba ocurriendo, y la sensación de que estábamos siendo observados desde las sombras se intensificó. Un susurro llegó a mis oídos. No se atrevan a abrirla. Fue entonces cuando entendí que la verdadera batalla recién comenzaba. Con cada segundo el peligro se intensificaba y quizás nunca obtendría la verdad que tanto buscaba. Pero sabía que, de una forma u otra, tendría que confrontar lo que se escondía detrás de esa puerta. Mi respiración se aceleró, la tensión aumentando. Puse un pie en el aire. La decisión se acercaba rápidamente y una corazonada me decía que el misterio que aún vivía entre las sombras me llevaría al corazón de la verdad. Capítulo 8. El turno nocturno en la comisaría. Cerré los ojos un instante, intentando ordenar mis pensamientos. El murmullo oscuro a mi alrededor se había intensificado, como si las paredes estuvieran susurrando secretos que nunca debí escuchar. Era evidente que la atmósfera se había vuelto fría, y un escalofrío me recorrió la espalda. No podía dejar que el miedo me dominara, tenía que saber qué había detrás de aquella puerta. El oficial a cargo comenzó a moverse con cautela hacia la entrada. «No deberíamos estar aquí. Es peligroso», murmuró. Su voz temblaba apenas, pero su determinación era palpable. La mujer a su lado se mordió el labio y su expresión reveló que sabía más de lo que decía. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», inquirí, la necesidad de respuestas surgiendo por encima de mi ansiedad. El tiempo se sentía estirado, como si el universo estuviera esperando mi siguiente movimiento. «Hay cosas que un civil no debe ver», respondió el oficial, aunque su mirada parecía retadora. «Todavía no es el momento. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras el tiempo se me escapa. Javier se merece respuestas», respondí, sintiendo la realidad aplastante sobre mis hombros. Las luces parpadearon de nuevo y, por un momento, todo quedó en penumbra. Aquel instante se sintió interminable. Sentí que mi piel se erizaba bajo la presión del miedo. Cuando la luz regresó, noté que algo había cambiado. Los rostros de los oficiales estaban pálidos, y su mirada se centraba en un punto detrás de mí. Me giré lentamente. Después de un segundo que pareció eterno, vi la parte baja de la puerta entreabierta y una sombra negra emergió de sus bordes. No quería creer lo que mis ojos estaban viendo. Era como si la oscuridad tuviera vida propia, deslizándose hacia nosotros. «¿Qué demonios es eso?», pregunté, el pánico deflagrando mi voz. «Conéctalos», dijo la mujer. Su tono súbito y ordenado contrastaba con la confusión en la sala. «Recuerda lo que viste a través de la ventana. Esto es parte de lo que Javier descubrió. Debemos actuar». «¿Actuar? ¿Cómo?», repliqué, sintiendo que la desesperación comenzaba a hinchárseme en el pecho. La sombra continuó acercándose y el aire se volvió más denso. «El silencio ha protegido a muchos aquí», explicó, «pero no podemos quedarnos callados. Hay algo que corre peligro». Sentí una punzada de comprensión. Las palabras de Javier empezaron a conectarse en mi mente. Había más en su muerte de lo que había imaginado. Secretos inconfesables. «¿Qué fue lo que vio?», le pregunté, mi voz firme ante el dilema. Durante un segundo, el tiempo se congeló de nuevo, pero al final su mirada habló más que sus palabras. «Es algo que se oculta, que se ha ocultado por mucho tiempo», dijo abriendo la puerta con decisión. El aire se volvió aún más frío, un viento helado soplándome en la cara. Un grito repentino cortó la tensión en la sala, resonando a lo largo del pasillo. «¡No lo hagas!», gritó el oficial a cargo, pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió, y la oscuridad brotó como un torrente incontrolable. Sentí que era una elección mortal, una línea que cruzar que cambiaría todo lo que sabía para siempre.
El terror me impulsó hacia adentro y la misteriosa fuerza me arrastró hacia la verdad que tanto había buscado. Justo antes de entrar, vi la desesperación en los ojos de los oficiales. Sabía que algo iba a cambiar para siempre, que no solo mi vida estaba en juego, sino la de ellos también. Era un abismo al que estaba a punto de asomarme, y el deseo de saber me empujó hacia adelante. Entonces, el eco de un grito desgarrador resonó por los pasillos y supe que jamás volvería atrás. Capítulo 9. Lo que vi esa noche nunca fue explicado. El aire se volvió denso y casi palpable al cruzar la puerta. Estaba inmerso en un silencio inquietante, solo roto por el eco de mis propios pasos. La oscuridad me envolvió como una manta pesada, difícil de atravesar. A cada paso sentía que el miedo y la curiosidad se entrelazaban en mi pecho, empujándome hacia lo desconocido. La mujer me seguía, su respiración se hacía cada vez más entrecortada. «Debemos encontrar la fuente», dijo. Su voz, un susurro pero firme. Era evidente que conocía el lugar mejor que yo, pero ¿quién era realmente? «Asegúrate de estar alerta», añadió, como si la oscuridad pudiera cobrar vida en cualquier momento. La pequeña luz que emanaba del pasillo principal apenas iluminaba la estancia. Unos objetos tirados en el suelo me hicieron dar un paso atrás. Eran papeles arrugados, algunas fotos desgastadas y entre ellos un álbum abierto. Cuando me agaché para mirar, una imagen se adhirió a mi mente. Javier sonriendo, con una mirada que ahora parecía cargada de advertencia. «¿Por qué estaba esto aquí?», pregunté, indicando la foto. La mujer frunció el ceño. Él estaba investigando algo más de lo que pensábamos, descubriendo conexiones que nadie más quería ver, respondió. Esas palabras resonaron en mi mente. En ese instante sentí que la oscuridad me acechaba, como si pudiera oír los secretos que Javier había intentado guardar. Un leve crujido interrumpió mis pensamientos. La mujer me miró, sus ojos ampliándose en reconocimiento. Me levanté rápidamente, manteniendo el álbum en mis manos. «¿Qué fue eso?», susurré, mi voz temblando. «Algo nos está buscando», contestó su mirada enfocándose en la esquina más oscura de la sala. Sin cuestionarlo, nos movimos más adentro, donde la oscuridad parecía oprimente. Otra sombra se deslizó y se detuvo de repente en el umbral. No podía decir si era real o solo un producto de mi imaginación desbordante. Sin embargo, cuando dio un paso más, vi que era el oficial a cargo, su rostro empapado de creciente alarma. «Rápido, hay que salir de aquí», dijo, tomado de la mano por la angustia. «No sin antes saber qué hemos encontrado», respondí, rehúso a ceder. En ese instante sentí una conexión más intensa con Javier. Había algo que no podía dejar sin resolver. Él se lo merece. «No sabes en lo que te estás metiendo. Esto es más grande de lo que imaginas», gritó. La mujer asintió, pero sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. Entonces vi algo moverse detrás de él. La oscuridad también parecía cobrar forma. Con un grito ahogado, el oficial retrocedió y tropezó, cayendo al suelo mientras una sombra se lanzaba hacia nosotros. La luz parecía desvanecerse a su alrededor y una risa fría resonó en la sala. «No», apenas pude dejar escapar. La mujer agarró mi brazo y el impulso de huir se apoderó de mí. Pero no podíamos irnos sin respuestas. Supe que lo que había detrás de aquella puerta estaba a punto de revelarse, y si no lo enfrentábamos ahora, podría ser demasiado tarde. Liberé mi brazo de su agarre y me di la vuelta. La sombra estaba más cerca ahora, y un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que este era solo el comienzo. Al frente, los ecos de una verdad que se escondía en la niebla de la noche gritaban en mi mente. Entonces el silencio se rompió de nuevo, distinto esta vez. Una voz conocida emergió de la oscuridad. «Ayúdame».
y supe que era Javier. La voz de Javier resonaba en mi mente, un eco de desesperación que atravesaba la negrura que nos envolvía. ¡Ayúdame! La súplica me envolvió, y un impulso incontrolable me impulsó a seguir ese llamado, aun cuando la sombra que acechaba detrás de mí me advertía del peligro. La mujer me tomó del brazo, pero pude ver en su mirada que ella también estaba siendo atrapada por la intensidad de la situación. «Esto es un error», murmuró, una ligera desesperación temblando en su voz. Sin embargo, mis pies ya habían tomado su propia decisión, avanzando hacia la dirección de la voz. «¡Javier! ¿Dónde estás?», grité, sintiendo cómo el terror de lo desconocido se enredaba en mis huesos. Al final de la sala, una luz tenue empezó a brillar, como si indicara el camino hacia su origen. Sin pensarlo, me abrí paso a través del caos. La mujer se quedó atrás, forzada a debatirse entre seguirme o protegerse. Sin embargo, el deseo de encontrar a Javier era más fuerte que el miedo que había empezado a consumirla. La sombra que habíamos dejado atrás parecía seguirnos. Susurra ignorados alcanzándome como ecos distorsionados. Tan pronto como llegué a la luz, mis ojos se adaptaron a la tenue claridad. Lo que vi me dejó paralizado. Ahí estaba Javier, en una especie de trance, rodeado de lo que parecían ser los documentos que había estado investigando. Su figura estaba parcialmente iluminada y su rostro mostraba el desgasto de la angustia. «No puedo salir», susurró. «No hasta que la verdad se revele». Su voz era un desgarro en el aire. «¿Qué pasó esa noche?», le pregunté sintiendo que el tiempo se desdibujaba a mi alrededor. La sombra seguía en el fondo, aún más intensa, como un depredador preparado para atacar. Fui atrapado, nadie creyó en mí. La oscuridad se apoderó de mis palabras, contestó con un tono grave. «El sacrificio, todo fue parte de un pacto. Tenías que saberlo. Necesito que digas la verdad antes de que ellos vengan». Sintiendo la gravedad de su situación, tomé un paso hacia adelante. «Voy a ayudar a que te escuchen. No dejaré que esto quede sin respuesta». Mi voz temblaba, pero el sentido de determinación comenzó a crecer en mí. Y en ese momento, la sombra se convirtió en un torbellino de oscuridad, lanzándose hacia nosotros. Era una forma que devoraba la luz, extendiendo tentáculos de desesperación. Por un segundo, creí que la lucha era inútil, pero comprendí que mi papel estaba recibiendo claridad. Un puente entre la vida y la muerte, lo real y lo desconocido. Despertó algo en mi interior. «No me atraparás», grité con toda la fuerza que encontré, desatando una reacción inesperada. Javier pareció responder a mi valentía, y en un instante la luz a nuestro alrededor se intensificó. La sombra se detuvo, y fue un instante donde las tensiones se encontraron. Uno donde la verdad se movió en un espacio que desafió la razón. Con un grito desgarrador, la oscuridad dio un último esfuerzo por devorar la sala, y de alguna forma se detuvo. Con un brillo casi tangible en el aire, vi cómo la figura de Javier se iba desvaneciendo, pero su energía permanecía. «Gracias», susurró mientras desaparecía. «Recuerda, nunca la olvides». Mi mente se llenó de preguntas. El sacrificio fue un pacto que llevó a la locura de Javier. ¿Aún quedaba algo más por descubrir? Los ecos de su voz culminaron y sentí que el lugar estaba cambiando. Las luces comenzaron a estabilizarse y me di cuenta que habíamos sobrevivido. Pero, ¿qué había pasado realmente aquella noche? Las visiones y murmullos se desvanecieron, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Era todo una ilusión o un hecho real? La ambigüedad me acompañaría por siempre. Cuando finalmente salí de la comisaría, un aire fresco envolvió mi piel. Miré hacia atrás una última vez. Las sombras bailaban entre las ventanas, susurrando secretos inalcanzables. Aún me sentía perseguido por lo que había vivido. Tal vez había puesto fin a la oscuridad, pero la verdad no era algo que desapareciera fácilmente.
Reviviría esas noches cada vez que pasara por allí. La pregunta continuaría persiguiéndome. ¿Quién era realmente Javier y quién había controlado la oscuridad en la comisaría? Mientras avanzaba, apenas comenzaba a entender que algunas sombras no se desvanecen y los secretos perduran, esperando un momento para revelarse de nuevo.